Quisiera que en esta tarde viéramos unas joyas muy valiosas, unas joyas de gran precio, como hay muchas en la Escritura. Y quisiera que para empezar en esta tarde poder usar nuestra imaginación y vamos a resumir algo que ha durado 6,000 años. Vamos a resumir un poquito todo lo que ha pasado por 6,000 años. Y tal vez vamos a empezar imaginando que Adán y Eva fueron sacados del huerto de Edén hace unos 200 años. Pensemos así. Adán y Eva fueron sacados del huerto hace 200 años. Y hoy, 200 años después, ellos todavía están vivos, ¿verdad? Porque ellos vivieron muchos años. Todavía están vivos y en la tierra, pues ya después de 200 años hay muchos hijos de Adán y Eva, hijos de los hijos e hijos de los hijos de los hijos. Y vamos a imaginar que usted y yo somos parte de esos hijos de los hijos que nacieron de Adán y Eva 200 años después de que ellos fueron sacados del huerto. Amén. Y entonces aquí estamos en la tierra. Adán todavía está vivo, pero nosotros ya nacimos contaminados con el veneno de la serpiente, ¿verdad? Que Adán y Eva fueron inyectados con eso por la mordida de la serpiente, ¿verdad? Nosotros ya nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pensémoslo. Adán anda por ahí 200 años después, ¿verdad? Y nosotros sabemos que él estaba en Edén, pero por lo que pasó en Edén, ahora todos los que estamos aquí en la tierra estamos muertos en nuestros delitos y pecados por lo que sucedió allá en Edén, ¿verdad? Y por lo tanto, según Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que podemos oír es que Adán cuenta que en Edén él experimentaba estar en la gloria de Dios, una comunión con Dios perfecta que él tenía. Era lo más glorioso. Yo creo, hermanos, que Adán y Eva le contaba a sus hijos que lo más glorioso de Edén no era el huerto en sí y lo lindo que era el huerto. Lo más glorioso era, y lo que él seguramente recordaba, era la comunión perfecta que experimentaba con Dios, él y Eva. Pero eso se perdió. Y ahora nosotros, sus descendientes, ¿verdad? 200 años después, solo podemos oírlo y decir, pero ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Aquí estamos fuera del Edén. ¿Y qué vamos a hacer? Ellos habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y por esa razón es que podían tener esa comunión perfecta con Dios. Pero y ahora nosotros que estamos aquí, ya con las consecuencias, ¿verdad? De por el pecado de un Adán, dice, ¿verdad? Todos los demás recibimos las consecuencias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, saltémonos de esos 200 años, saltémonos unos 4,000 años más, un poquito menos de 4,000 años adelante. Y han pasado 4,000 años. Durante esos 4,000 años, Dios ha entretejido una serie de cosas. Dios utilizó 4,000 años para diferentes cosas, eventos, vidas, invirtió vidas enteras para un plan. Amén. Algo que Dios tenía planeado hacer durante 4,000, vamos a decir, 4,032 años, más o menos. Después de la creación, 4,032 años, ¿qué tenemos? Bueno, Jesús ministrando en esta tierra, ¿verdad? El Hijo de Dios, es más o menos el tiempo. 4,032 años después de la creación, encontramos a el Hijo de Dios ministrando sobre la tierra
Y durante su ministerio es cuando él ahí revela una de las joyas de las que queremos hablar en esta hora. Amén. Y respecto a esa joya, yo quiero reiterarlo en esta tarde, porque es algo que lo vimos, yo lo compartí con ustedes hace unas semanas. Ok. Pero quiero reiterarlo, hermanos, porque es una joya y quiero enfatizar esto, que no quiero que ninguno de nosotros la ignore, que ninguno de nosotros la olvide, que ninguno de nosotros piense que es algo irrelevante o no importante. No, hermanos, es una joya preciosísima lo que 4032 años después, porque por eso les puse el ejemplo de que si nosotros hubiéramos estado 200 años después, estaríamos, ¿no cree usted que todos esos hijos estaban así? Pero ¿por qué hiciste eso, verdad? ¿Por qué Adán y Eva? ¿Por qué Eva hizo eso? ¿Y ahora qué vamos a hacer para encontrar una solución? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no hay esa comunión con Dios como Adán dice que tenía. ¿Qué vamos a hacer? 4032 años después de la creación viene Jesús y nos muestra una joya, ¿verdad? La voy a leer porque es algo que lo leí hace unos domingos. Mateo 22, ustedes recordará esto. Ahora va a decir, sí, ya habló de eso el hermano. Pero por eso les dije la palabra reiterar, ¿verdad? Reiterar es volver a repetir, volver a remachar, digamos así, ¿verdad? Como cuando usted está construyendo algo y con martillo y clavo y no está muy seguro de que haya quedado bien y le vuelve a meter otro martillazo al clavo, ¿verdad? Para que de verdad se quede ahí, que nadie lo saque, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer hoy, meterle otro golpe a esto y que quede y que lo entendamos. Mateo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de esos fariseos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, Jesús está diciendo todo lo que pasó en esos 4000 años, que Dios entretejió profetas, toda la vida de Moisés, ¿verdad? Todo ese drama, el viaje de Israel, todo el sufrimiento de Israel en Egipto, 400 años, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, hablando de la ley, los profetas, todo eso depende de estos dos mandamientos, es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Amén. Todo se resume allí. Entonces, la joya es esta. Y yo creo que lo dije hace estas semanas que les compartí esto, pero yo no sé en cuántos quedó claro. Por eso es que yo he estado pensando en eso. Tengo dudas de que haya quedado claro en algunos corazones. Y la joya es esta, ¿verdad? Que el propósito de Dios es restaurar a todos los hijos de Adán, ¿verdad? A los hijos de Adán, restaurarlos y regresarlos al estado original, donde el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén, ese es el propósito, hermanos. ¿Ok? La puerta del Edén no quedó cerrada completamente. Sí, quedó guardada por un ángel, dice, con una espada de fuego, ¿verdad? Pero no quiere decir que es prohibido regresar. Hay un camino para regresar.
Y el camino es esta joya, ¿verdad? Para regresar, para volver a ser conformados a su imagen y volver a tener esa comunión perfecta con Dios. ¿Entendemos? Si no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no puede haber esa comunión perfecta. ¿Cómo puede tener comunión un pez con un pájaro, verdad? Si son diferentes, no tienen la misma imagen y semejanza, ¿no? Pero un pez con un pez, eso sí, no podríamos jamás volver a tener la comunión perfecta que Adán y Eva tuvo con Dios si no volvemos a tener la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Jesús está diciendo, todo el plan de Dios, la ley, los profetas, depende de estos dos mandamientos. Y lo mencioné. Y yo le puse por título, el mensaje era el poder del amor, ¿verdad? Porque llegamos a ser conformados a aquello que amamos. Entonces Jesús lo que está diciendo, si tú y yo cumplimos ese mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, vamos a regresar otra vez, a volver a ser conformados a su imagen y semejanza. Esa es la joya, hermanos. Amén. Esa es la joya. Es una revelación, para mí es una revelación muy linda en la Biblia, preciosa. Volvamos a lo que les decía al principio. Aquí estamos 200 años después de que Adán y Eva pecaron. Todos estamos turbados, digámoslo así, ¿verdad? De que estamos destituidos de la gloria de Dios, y de repente nos dice, ay, pero hay un camino. Si quieres regresar, hay un camino. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu hermano, y entonces volverás a tener esa comunión. Amén. No sé cuántos captaron eso cuando yo compartí eso hace unas semanas, y has estado durante este tiempo pensando y meditando en eso, ¿verdad? Ayer hablábamos en la reunión que hubo de parejas, hablábamos de que cuando salimos allá atrás y tenemos compañerismo, se hacen grupos, pero esos grupos por lo general son normales, ¿verdad? Porque los jóvenes se juntan con los jóvenes y hablan de cosas de jóvenes, ¿verdad? Como decía el hermano Martín, ¿verdad? Ahí los grandes, los adultos se juntan con los de su misma edad y con sus mismas ideas y experiencias, y empiezan a hablar de otras cosas que solo tienen que ver con ellos. Pero hermanos, ¿cómo podría haber una unidad en lo que hablamos entre jóvenes y entre adultos y entre niños si no fuera a hablar de estas cosas? Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces al regresar, al ir a sentarnos allá atrás después de un servicio, le hemos dicho al hermano que tenemos enfrente, hermano, ¿y qué piensas de lo que oímos hoy? ¿Cuántos han hecho eso? A mí, yo lo he pensado, pero me da pena porque yo soy el pastor, yo soy el que prediqué, ¿no? Y llegar allá y sentarme y decir, ay, hermano, ¿y qué piensas de lo que te dije? O de lo que dije, ¿verdad? Así, me siento raro, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Pero cuando vas a un restaurante nuevo, uno de esos restaurantes brasileños que venden, que lo que sirven es carne, ¿verdad? Y vas y es una experiencia, ¿verdad? Porque son súper caros, ¿verdad? Y cuando sales de ese restaurante, solo de eso hablas. Y encuentras a un amigo y le dices, fíjate que fui a un restaurante. Que uno pone una cosa en la mesa, en uno de los restaurantes es una ficha verde, ¿verdad? Y del otro lado está roja. Entonces, si está verde, te siguen llevando carne a la mesa y te siguen llevando carne hasta que ya no te cabe, le pones rojo. Entonces ya dejan de servirte carne. Estás tan impresionado de haber ido a ese restaurante, ¿verdad? Que lo platicas con el primero que encuentras. Pero ¿por qué cuando salimos allá no está en nuestros labios,
Hermano, ¿y qué piensas de lo que oímos? ¿Cuántos hablaron de esta joya, hermanos? Por eso les puse el ejemplo. Yo estoy seguro que si hace 200 años después de que Adán y Eva fueron sacados del huerto, alguien les hubiera dicho lo que Jesús dijo 4000 años después. Si alguien les hubiera dicho, no te preocupes, es cierto, estás muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, pero hay una solución, hay un camino, y el camino es re fácil. Ama a Dios y ama a tu prójimo, y vas a volver a recibir la imagen y semejanza de Dios. Esa es la joya, hermanos. Amén. ¿Sí lo entendemos o no? Preguntaríamos ahí, ¿verdad? Hey, ¿tú quisieras regresar otra vez a ese estado original que estaban nuestros padres, Adán y Eva? ¿Quisieras tú volver a tener comunión? Lo único que tienes que hacer es amar a Dios y amar a tu prójimo. Pues hagámoslo pues, ¿verdad? Amén. Es que es una clave tan, se oye tan simple y tan sencilla, pero tan preciosa, ¿no? Por eso le dije, es un resumen es muy grande el resumen, muy de una vez comprimido, ¿verdad? Porque estamos saltándonos 4000 años de profetas y de hombres y mujeres que Dios utilizó para darnos un mensaje glorioso, ¿verdad? Leyendo toda la historia y porque obviamente tiene muchas cosas, muchas joyas, como le dije. En esos 4000 años vamos a encontrar muchísimas joyas, pero esta es algo que resume las cosas. Jesús lo resumió, ¿verdad? De esas dos depende todo, los profetas, ¿verdad? Pero es fácil decirlo, pero ¿es fácil lograrlo? Pensémoslo en esos hijos de Adán 200 años después. Si alguien les dijera, lo único que tienes que hacer es amar a Dios con toda tu fuerza y a tu hermano. Ay, pero es que eso está difícil. Si no, preguntémosle a Caín, a ver si es fácil, ¿verdad? A ver, Caín, ¿tú crees que es fácil amar al hermano? Fácil será si ya no aguanto ni ver a Abel. Cuando lo veo venir, siento un fuego que se me quema por dentro. Solo oír su voz me explota. Es Caín, ¿no? Y cuando alguien me dice algo bueno de Abel, ¿ya te diste cuenta de Abel? Es como cuando Dios le dijo a Satanás, ¿ya te diste cuenta de mi siervo Job? Satanás se puso pero más morado y colorado de como esté, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, ¿ya te diste cuenta de los celos y el orgullo no lo podía soportar Satanás? No lo podía soportar. Y por eso hizo lo que hizo, ¿verdad? Igual Caín ya no aguantaba a su hermano y terminó matándolo. Y terminó rechazando a Dios mismo, ¿verdad? Porque si lo vemos, la insolencia de Caín. El Señor llega todavía a hablarle, hey Caín. No llegó el Señor con la vara, con la espada desenvainada. ¿Dónde está ese asesino? No, Caín le dijo, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le miente al Señor con insolencia, ¿verdad? Pero Dios nos pide que lo amemos, hermanos, y nos va a pedir cuentas si no lo hacemos. Y se oye simple, ¿no? Bueno, entonces está fácil. Lo único que hay que hacer es amarlo. Pero como estoy diciéndoles, no es fácil. Amén. No es fácil. Aunque lo que mencioné y es real, amar a Dios y amar al prójimo no está basado en sentimientos, sino está basado en la voluntad, ¿verdad? Yo tomo la decisión de voy a amar a Dios y voy a amar a mi hermano, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo, hermanos?
Exactamente como Caín, solo nosotros, el ser humano, no puede. No puede, si no lea Romanos, ¿verdad? Pablo dice ahí, hay en mí, dice, una ley, que lo que yo quiero hacer no lo logro hacer, y lo que no quiero hacer termino haciendo. Ese es el pecado, la maldad está en mí. Y entonces aquí es donde encontramos otra joya, hermanos. ¿Ya se les quedó la primera, no? ¿Cuál es la primera joya que les estoy mencionando? Si queremos volver al estado original, a la imagen de Dios y tener comunión perfecta con Dios eternamente, amémoslo y amemos al hermano. Esa es la joya. Ahora la segunda que estoy viendo yo aquí nos lleva a una segunda joya. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, lo sabemos ese verso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya sabemos ese pasaje, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un verso que muchos han dicho que es el mero centro, ¿verdad? Del Evangelio, ¿verdad? El mero centro del Evangelio. Pero yo puse aquí con mayúsculas: de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿Cómo fue la manera? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué manera es que Dios nos amó? Que Dios amó al mundo. ¿Cómo es ese amor con el que Él amó al mundo? Por eso lo está diciendo así, de tal manera lo hizo, que es para que nosotros le pongamos atención. ¿Cómo fue? Hermanos, Dios amó al mundo, Dios nos amó a nosotros, Dios te ama a ti, me ama a mí, porque Él decidió hacerlo. Esa es la joya, es una de las joyas también. Porque Él decidió hacerlo, Él tomó la decisión de amarnos, mostrándonos el ejemplo de cómo es que Él quiere que también nosotros le amemos a Él, con una decisión. Dios no amó al mundo, Dios no nos amó a nosotros porque haya visto algo en nosotros, o porque haya percibido que en nosotros hay algo de bueno. Dios no nos amó por ninguna razón así, hermanos. No fue porque nosotros le dimos algo a Él, o porque le causamos alguna buena impresión, o porque hicimos algo que le agradó a Él y por eso es que Él decidió amarnos. No, Él nos amó simplemente porque Él tomó la decisión de hacerlo. Como dice la Biblia, aún siendo enemigos de Dios. Imaginen, ni siquiera éramos amigos, ¿verdad? Éramos enemigos, dice la Biblia. Corintios dice, lo peor del mundo, lo despreciable, eso éramos. Pero Él tomó la decisión de amarnos. Para mí eso es una joya gloriosa también, que necesitamos captar, hermanos. Si tú y yo captamos esa joya, ya vamos a vencer mucho en cuanto a lo que es culpabilidad, ¿verdad? Porque muchos cristianos quieren estar bien cepillados, ¿verdad? Bien limpiecitos y todo para poder tener derecho a levantar las manos y que Dios te bendiga. Pero cuando estás medio así, que fallaste, que no has estado muy recto, o que no has sido muy fiel, ay, no tienes en tu corazón ninguna fuerza para levantar tus manos porque te sientes aplastado por la culpabilidad. Ay, Señor, no, es que soy un miserable, Señor. Hijo, aunque tú ayunes, aunque tú hagas todo bien, de todas maneras, sigue siendo sin ningún mérito. No hay mérito.
Dios nos bendice simplemente porque Él ha decidido amarnos. Esa es la joya, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Él quiso hacerlo, no porque haya algo bueno. Amén. Es una joya hermosa, ¿no? Y ese amor con que Él nos amó, de tal manera, ese amor es infinito, ese amor es eterno, ese amor es perfecto, o sea, no cambia. Ese amor nunca va a disminuir, ni tampoco nunca va a aumentar. ¿Captamos eso? Dios no va a, digamos, de aquí a media eternidad, eso no existe, ¿verdad? Pero de aquí a millones de años, ay, Dios ya te va a amar más. No. Dios te ama con un amor perfecto, eterno, que no ni disminuye ni aumenta. Es un amor perfecto. Amén. Entonces, cuando nosotros fallamos, su amor sigue siendo igual. No cambia. No es como nosotros seres humanos, ¿verdad? Ay, es que yo te amaba antes más, pero ahora ya no tanto, porque ya no eres el mismo. Ahora estás mero, ¿cómo se dice? Exigente. Antes te comías todo lo que te cocinaba y ahora para todo tienes que quejarte de algo. Ya no te amo igual. Es el amor humano, ¿verdad? Va cambiando por eso. Pero Dios no nos amó ni porque cocináramos bien ni cocináramos mal. Simplemente Él decidió amarnos con un amor perfecto que no va a aumentar ni va a disminuir. Es total, un amor glorioso. Amén. Tan grande que ese pasaje dice que envió a su Hijo unigénito. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, fue inmolado antes, dice la Biblia, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Ni siquiera estábamos nosotros presentes, ¿verdad? Estábamos en el corazón de Dios y estábamos en Dios en el futuro, pero ni habíamos nacido, ni había creado a Adán y Eva, y el Cordero de Dios ya había sido inmolado antes por amor a nosotros. Amén. Y por su muerte en la cruz nos dio vida a nosotros. Y ahora sí podemos amarlo. ¿Vemos? Esta es la tercera joya, hermanos. Porque el Hijo de Dios murió por nosotros, nosotros recibimos vida, nuevo nacimiento. ¿Ok? Volver a tener la vida de Dios, volver a ya no destituidos de su gloria, ¿verdad? La puerta fue abierta para que pudiéramos entrar, dice Hebreos, ¿verdad? Un camino abierto, libre, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y volver a tener comunión con Dios. Todo eso es por la muerte y el sacrificio de Jesucristo, que fue dado porque de tal manera nos amó. Él decidió hacerlo. Ahora vamos a Primera de Juan 4, hermanos, por favor. Y leamos ahí en el capítulo 4 de Primera de Juan. La tercera joya que quiero que no la olvidemos nunca, porque esto es muy importante. La primera joya: si amamos a Dios, volveremos a tener su imagen y semejanza. Si amamos al prójimo, estamos amando a Dios y volveremos a tener la imagen y semejanza de Dios. Pero eso no va a ser posible sin estas otras dos joyas que le acabo de mencionar, la segunda y la tercera que vamos a ver ahorita. Primera de Juan 4:15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, ¿verdad? Juan 3:16: el que cree en el Hijo, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Verso
16. Y nosotros, esto es importante, hermanos, este verso 16. Yo lo puse en letras más negritas aquí. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Ok? ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora dice Juan aquí, nosotros hemos conocido y hemos creído ese amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos lo hemos conocido ese amor? Y hemos creído en ese amor que Él tiene para con nosotros, hermanos. Porque no fue un evento aislado, ¿verdad? Que Él amó al mundo para entregar a su Hijo y se replegó, ¿verdad? Ya los amé, ya les entregué a mi Hijo, ya. No, es un amor que tiene para con nosotros, constante. Constante, ahorita mismo su amor sobre nosotros está activo, mucho más perfecto que lo de un padre, ¿verdad? Que si vas a alguna actividad, a algún lugar con tus hijos, el padre que ama a sus hijos está pendiente de ellos, ¿verdad? ¿Dónde están? Que estén bien. Y si hay comida, ver si ya comieron. No como aquellos papás que, felices ellos con sus actividades. Hay que miren los niños si comieron, no comieron, qué importa. ¿Y dónde está tu hijo? A saber dónde anda. Hasta que al final alguien llega, ya supiste lo que hizo tu hijo. ¿Qué hizo? Todo desconectado, ¿verdad? No, hermanos, Dios no nos suelta. Dios no nos pierde de vista. Su amor no nos pierde de cuidado. Todo el tiempo está cuidándonos. Ahorita mismo. Entonces dice ahí, Juan está diciendo, nosotros. Yo no sé ustedes, pero nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso está diciendo Juan, ¿verdad? En otras palabras, es como que está diciéndonos, bueno, pregúntate si tú también, porque si tú no, te hace falta algo. Verso entonces dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí vemos? El amor a Dios nos hace semejantes a Él. Y llegar a conocer el amor que Dios tiene para con nosotros, está diciendo así aquí, nos hace que tengamos confianza en el día del juicio. Usted no sabe, pero seguramente hay muchos cristianos, pero que le tienen pánico al día del juicio, ¿verdad? Le tienen miedo a qué va a pasar. No se quieren morir, tienen miedo a la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte aquí? ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos no quieren ni pronunciar la palabra cáncer, verdad? Ay, no, se persignan, ¿verdad? Porque no quieren ni mencionar la palabra cáncer. Tienen pánico. ¿Cuánto más miedo al juicio, no? Pero es porque nos hace falta esto. Si tú y yo de verdad conociéramos y creyéramos el amor que Dios tiene para con nosotros, hermanos, que no podemos enfatizarlo lo suficiente. No podemos, yo no puedo. Y necesito conocer más, ¿verdad? Necesitamos conocer más qué amor tiene, cómo de verdad es el amor que Él tiene para conmigo. Es como los hijos, ellos medio saben el amor que sus papás tienen, ¿verdad? Saben hasta qué punto su papá aguanta, o su mamá, ¿verdad? Por esto no me va a dar vara, ¿verdad?
es que mi papá me quiere, me ama, ¿verdad? No, yo no creo que por esto me castigue, ¿verdad? Pero por esto otro, ay no, eso sí, ¿verdad? O le voy a pedir a mi papá esto, pero algunos hijos se atreven a pedir más, otros no se atreven a pedir tanto porque saben que el amor del papá no llega para tanto, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a pedir a mi papá solo $5 porque eso sí me lo va a dar, ¿verdad? Porque el amor de mi papá es chiquito, así, $5. Pero si le pido 1,000 no me lo va a dar, yo ya sé que no me lo va a dar. O sea, aún ahí uno está tratando de medir, ¿verdad? El amor y los hijos son inteligentes, saben bien. Pero hermanos, Juan está diciendo aquí, pero yo he creído, yo sé, yo conozco, dice, el amor que Dios tiene para conmigo es infinito. ¿Cuántos lo hemos experimentado, hermanos? Ahorita mismo, si somos honestos y nos confesamos delante de Dios, sabemos que en nuestras vidas hay cosas malas. Nuestro corazón es perverso, ¿no? Y se cruzan por nuestra mente pensamientos perversos. Y a veces hemos sido dominados por esos pensamientos y hemos fallado en cosas horribles. Pero el amor de Dios sigue igual. No nos desprecia, no nos desecha. Amén. Por eso es que en la Biblia vemos que Jesús llevaba a sus discípulos con él y esos discípulos tenían sus cositas, ¿no? Yo no sé si usted aquí hubiera aguantado tener esos discípulos por 3 años y medio, ¿verdad? Juan y su hermano de mal carácter, Pedro siempre queriendo adelantarse a las cosas, Tomás bien incrédulo, y Judas no se diga, ¿verdad? Un hipócrita allí, metido entre ellos, pero una mansa paloma ahí a los ojos de los demás. Pero Jesús los amó a todos, es lo que le dice al Padre, ¿verdad? Padre, yo los amé a todos y los amé hasta el fin. Así es Dios con nosotros. Entonces, sigamos leyendo, hermanos, porque dice entonces, después de que dice que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Usted tiene confianza en el día del juicio o no, hermano? Yo les he confesado a ustedes, ¿verdad? Que cuando yo no era cristiano y nunca leí la Biblia, era católico, pero nunca leí la Biblia, y medio había oído uno campanadas, ¿verdad? De lo que está en la Biblia. Pero lo que sí yo recuerdo bien, yo andaba de joven, pues ya joven, que 16 años, yo andaba mal, caminos bien malos. Y recuerdo que me miraba al espejo y no me podía ver los ojos, porque me acusaba yo mismo, ¿verdad? A cómo andaba. Y a veces en las noches caminando ahí en la calle, así como andaba, tenía pánico que el cielo se abriera y apareciera el trono del juicio final. Eso sí sabía yo que en la Biblia en algún lugar decía eso, ¿verdad? Que iba a haber un juicio final. Pero en mi corazón yo sentía miedo de que se abrieran los cielos y ver el trono y ver a Dios juzgándome. Me daba miedo esa idea. Y lo triste que ahora todavía hay cristianos que tienen miedo de eso, ¿verdad? Pero aquellos que hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros, no nos da miedo, porque ese Padre nos ama, hermanos. Amén. Hermano, de verdad, yo sé que muchas veces en las iglesias el 90%, si no más del 90% de mensajes
son mensajes de tienes que hacer esto, tienes que componer esto, ¿por qué estás caminando de esta manera? Aquellos que están en murmuración, aquellos que están en inmoralidad, aquellos que están y casi siempre los mensajes son así, ¿no? Son muy raros los mensajes donde animan al pueblo, pero yo les digo, hermano, el amor que Dios tiene para con nosotros dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Él va a terminar la obra en nosotros. Solo confiemos que Él nos ama, hermanos. Sí tenemos errores, tenemos fallas, pero si confiamos en su amor, si ponemos nuestra mirada en Él, si tomamos la decisión de decirle: Señor, yo quiero amarte y amar a mi prójimo, Él va a llevarnos a la meta. Pero falta esta última joya. Ya voy a terminar. Verso 17 estoy todavía. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Ya hablé de eso, ¿verdad? Los que tienen miedo de morir, miedo del juicio final. Si el pastor les dice: hermano, podemos hablar, tengo la necesidad que hablemos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Al pastor? Imagínense qué sería que de verdad Dios mismo te dijera: ven para acá, tengo algo que decirte, ¿verdad? Como cuando el Señor le dijo: Moisés, María y Aarón, vengan para acá. ¿Recuerdan? Aarón y María palidecieron, ¿verdad? Y usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? En esa ocasión. Bueno, pero entonces el perfecto amor dice: echa fuera el temor. Nos dice entonces, porque donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este verso es importante, el 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Sí? La joya número 1. Amemos a Dios y vamos a ser perfeccionados. Pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice el verso. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, termino. 3 joyas, ¿verdad? La número 1, amando a Dios llegaremos a ser conformados a su imagen y semejanza. Eso incluye amar al hermano también. Joya número 2, Él nos amó por una decisión, no por algo en nosotros, ¿verdad? Entonces, Él ya sabía lo que éramos y así como somos, Él nos ama. Y número 3, nosotros le vamos a poder amar a Él por la razón de que Él nos amó primero. Amén. Esta tercera clave, esta tercera joya nos está diciendo que necesitamos llegar a conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Seguramente aquí, entre todos los que estamos aquí, unos creen en el amor que Dios tiene para con ellos en una medida más baja, otros en una medida más alta, pero hermano, les dije, ese amor es infinito, no va a crecer más. Ya Él nos dio su amor derramado, su Hijo es la muestra, ¿no? Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Entonces, para que quede claro en nuestros corazones, si yo no conozco ni puedo creer el amor que Dios tiene para conmigo, eso me va a impedir amar a Dios. Amén. Me va a impedir amarlo. Pero si yo llego a creer y entender y conocer el amor que Dios tiene para conmigo, eso me va a facilitar amarlo a Él.
Amén. ¿Cuántas veces hemos fallado miserablemente? Y a pesar de eso, por su amor infinito, no nos consumió, sino nos dio nueva esperanza, nos levantó. ¿Cómo no va a hacer eso? Que lo amemos, hermanos. Eso va a movernos a amarlo más. Amén. En esta tarde, hermanos, así con nuestros ojos cerrados, meditémoslo por un momento. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios que creíste, esto sí fue malo, esto que hice sí fue malo? Pregúntate en esta hora, ¿por qué estás aquí? Porque Dios te ama, te ha perdonado, te ha dado oportunidad. Cada vez que has caído, Él llega y te levanta otra vez. Hermanos, su amor es grande, infinito, y le vamos a amar por esa razón, porque Él nos amó primero. Para mí, estas joyas son preciosísimas, hermanos, que fueron siendo reveladas por miles de años. El Señor fue moviendo las piezas para llevarnos hasta este día. ¿Crees tú que Abel se hubiera regocijado en oír esto? Aquellos hijos de Adán que seguramente estaban turbados. Así, hace poquitos años nuestro padre estaba en la presencia de Dios y hoy estamos aquí en una tierra muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Se hubieran regocijado de escuchar lo que usted y yo hoy estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Hermanos, que estas joyas queden grabadas en nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por el amor que tú nos tienes, Señor. Te damos gracias, Señor. Hemos conocido ese amor porque habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en el tiempo que tú tenías predeterminado, Señor, para rescatarnos y para permitirnos volver a tener tu imagen y semejanza. Señor, muchas gracias en esta tarde. Muchas gracias te damos. Permite que estas joyas preciosas queden grabadas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.